La idea es que vamos a hablar cada uno de nosotros 5 minutos para abrir el debate, que es de verdad lo que nos interesa, escucharos a vosotros. Está representando a Internews César Mendoza, nos va a hablar de abordaje de desinformación en salud desde Internews Las Américas. Desde la academia, que es otro elemento importantísimo, Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, hablará de abordaje y metodologías de la investigación actual. Yo hablaré desde el punto de vista de periodista especializado en salud y luego también consideramos imprescindible el punto de vista de los hospitales. Así que adelante, César. ¿Hacia abajo o hacia? Ya se me olvidó otra vez. Hacia abajo. El botón asesino. El botón asesino. Hola, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí una sorpresa y una grata coincidencia, le decía yo a Graciela y a Mapi, porque por suerte me encontraba yo en Madrid en el Congreso Latinoamericano de Periodistas de Investigación y cruzamos a Santander, que tiene muy mejor clima porque me encanta la lluvia. Entonces en Madrid casi nunca llueve. Y estamos aquí. Voy a aprovechar estos 5 minutos que me dan rapidísimo para explicar cómo estamos nosotros mitigando la desinformación. Tenemos un enfoque para trabajar estos temas de comunicación y lo primero que quería decirles es que justo nosotros ya no ocupamos términos que estén asociados a la guerra o la violencia. Entonces ya no combatimos la desinformación, sino mitigamos la desinformación, y creo que ese es un paso importante que tenemos que dar, porque una de las cuestiones que están atravesando los medios de comunicación es el tipo de narrativas que se utilizan, que también pueden promover más la polarización. Ese es uno de los temas importantes. Veo que aquí lo del botón sí es un gran reto, ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un enfoque. Ese enfoque lo conocemos como ecosistemas de información y con estos estudios nos permiten generar los resultados para tratar de mantener los ecosistemas saludables. Ajá, ya vi el problema. Ajá. Sí, no. ¿Quieres que le dé yo? A ver. No. Listo, otra más. Bueno, los ejemplos que traigo son de América Latina porque es la parte que me toca trabajar, pero bueno, en la estrategia de Internews tenemos los elementos que para nosotros consideramos nos permiten generar un ecosistema de información sano. Ese ecosistema de información sano tiene que tener seguridad para todas las personas, y esto indica que no solamente para comunicadoras, para periodistas, sino también para quienes consumen información. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que también consumen información pueden estar siendo observadas por diferentes entidades, como puede ser el crimen organizado, pero también por gobiernos autoritarios o estados totalitarios, como es el caso en América Latina de diversos espacios restrictivos o cerrados o dictaduras. Tiene que tener acceso abierto, quiere decir que debemos de tener acceso a las fuentes de información. Una diversidad de productores, que esto es lo que creemos que es muy importante, que hay una pluralidad de actores, pueden ser medios de comunicación que sean de interés público, pero también públicos, o sea que reciban financiación de los estados, del gobierno, los privados y los nuevos actores comunicacionales, que sabemos que son los creadores de contenidos o los influencers, que y regresamos a algo muy básico, que es la información precisa, que se cumplan con los estándares internacionales de periodismo, que estén basados en hechos, y que debe haber un ambiente legal que reafirme los derechos, y esto creo que es muy importante en diferentes partes del mundo. Cada vez más los entramados legales son para tratar de limitar el trabajo que hacen las y los periodistas. Uno de los mayores retos en este momento es el modelo de negocios viable. Sabemos que no solamente en América Latina o el Caribe, o en África o en otras regiones del mundo se sufre por tratar de mantener a los medios de comunicación, sino también en Europa, en Estados Unidos, cada vez más se cierran medios o terminan comprometidos
con las líneas editoriales y los dueños. Ciudadanos comprometidos, y eso es lo que también pensamos, que los ciudadanos tienen que ser una parte activa de los ecosistemas de información para que estos sean sanos. Esto lo dividimos en dos partes: la oferta de un panorama, que es un panorama de medios, que tiene una infraestructura, que tiene un entorno regulatorio, que tiene una serie de herramientas. Pero también estudiamos la demanda, y para nosotros la demanda es el lado del comportamiento humano para entender qué están demandando nuestras ciudadanías, nuestras lectoras y lectores de nosotros, y qué es lo que quieren saber. O sea, nuestras audiencias, intentar conocer cómo consumen información, cómo obtienen información, cómo la comparten y sobre todo cómo la valoran. Ay, ¿me prestas el pinchito? Ok, dale. Y este es para nosotros el modelo que utilizamos para entender el ecosistema de información. ¿Sí? Este es digamos que a grandes rasgos tenemos oferta y demanda en los ecosistemas informativos de este lado. Para nosotros la oferta tiene un lado que siempre es visible, que esto puede estar en medios nacionales, en medios subnacionales, en medios regionales, y luego vienen los medios estatales y hasta los medios hiperlocales o locales. Y ahí donde tenemos que generar soluciones para que estos medios puedan seguir ofertando ciertos productos comunicacionales. Y por el otro lado tenemos la de la demanda, que es la información que están requiriendo las ciudadanías, las comunidades, que no siempre tiene que ser visible. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre los medios de comunicación o los que producen información saben realmente lo que está demandando la población. Para nosotros esto es nuestro marco analítico de ecosistemas de información. Y eso es lo que utilizamos para empezar a hacer proyectos que ayuden a sanear o mantener saludables los ecosistemas de información. Ya entendí cómo funciona esto. Ok, y ahora este modelo, que es como si fuera el sistema solar, pues parte de la oferta y la demanda, y cómo van subiendo desde lo local hasta lo nacional, y hasta lo global o totalmente lo internacional. Entonces, desde la oferta podemos tener fuentes comunitarias como la que mencionaba el compañero de la Organización Mundial de la Salud, que a veces son tus vecinos, que a veces son tus canales de WhatsApp, que a veces son las personas que llegan a tu comunidad de forma externa y empiezan a compartir información hasta llegar al nivel de Internet y las redes sociales. Por parte de la demanda, lo primero que debemos encontrar, y por eso nosotros partimos de que tenemos que hacer proyectos o trabajos de intervención o incidencia que tienen que estar basados y adaptados culturalmente. Valor, necesidad, acceso, luego cómo las personas buscan y comparten fuentes. Y aquí hay una parte que en la mañana ustedes discutían, que si los medios de comunicación educan o no educan. Nosotros tenemos otra forma, es alfabetización mediática. Nuestras poblaciones necesitan alfabetización mediática y eso nadie lo pone en duda, así como necesitamos también competencias digitales, como necesitamos alfabetización digital. Si ustedes la hacen o no la hacen, es una decisión de ustedes y de sus medios, pero siempre va a haber alguien que esté haciendo alfabetización mediática. Y hoy quienes más hacen alfabetización mediática posiblemente no son los grandes periódicos, sino son los medios hiperlocales y sobre todo las chequeadoras, o sea, estos medios de comunicación que han surgido desde las últimas olas, como aquí en España, y nosotros trabajamos con ellos, maldita.es, ¿no? Hace mucho trabajo de alfabetización mediática y es una forma también de ayudar en estos ecosistemas. Y una de las partes es también que Internet nos ha permitido y la radio también lo permite, escuchar las voces de aquellas personas que están recibiendo la información. Y bueno, ya después de ahí vienen los canales bidireccionales, que son las redes sociales. Y este es un ejemplo muy rápido, porque en nuestro modelo nosotros podemos hacer estudios de ecosistemas de información que sea por territorios. Nos vamos a suponer que vamos a hacer uno de esta zona en donde estamos. Sería interesante saber cómo es el ecosistema de información del hospital en el que estamos. Sí, no para saber cómo se chismean los doctores y las enfermeras, pero sí para saber cómo se comunican y posiblemente vamos a encontrar los rumores que ellas comparten. ¿Sí? Pero también lo podemos hacer
por grupos poblacionales. En este caso el ejemplo es de las mujeres. Vamos a ver cómo las mujeres se están informando en cierta comunidad o cierto espacio. También lo podemos ocupar para las comunidades migratorias, las comunidades de acogida, pequeñas poblaciones y sobre todo también se ocupa mucho en temas de desastres, ¿no? Cuando sufren alguna catástrofe las poblaciones, lo primero que hacemos es levantar de manera rápida un ecosistema de información para encontrar cómo se está comunicando la gente y cómo podemos ayudar desde la comunicación a que este desastre que ha ocurrido se agrave todavía más. Pero bueno, en ese caso ustedes tienen un especialista que es Graciela, y que les puede ayudar. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Les decía, tengo ejemplos de América Latina. El primero que ustedes están viendo, que es el cangrejito de este lado, comunicación e información en el paso fronterizo del Darién. Es un típico estudio de Internews, que es un Information Ecosystem Research o un estudio de análisis del ecosistema de información. Si ustedes le dan al QR, lo que van a encontrar es cómo los migrantes y la comunidad de acogida en esta región de Colombia consumen información. ¿Por qué les dejo este? Porque este es en donde más se habla del tema de... creo que ya se... Hola. Ok. Donde ustedes van a encontrar información del sistema de salud. O sea que ahí lo que hicimos fue saber cuáles eran sus necesidades de información y lo que más nos salió es que tienen interés por entender dónde están los servicios de salud pública, necesitan información sobre temas psicoemocionales, necesitan información de qué derechos tienen, y eso es lo que encontramos ahí. El siguiente es una guía que se hizo sobre cómo cubrir situaciones de crisis, emergencias y desastres, adaptada para América Latina, y también tenemos una guía sobre cómo comunicar temas sensibles sin sembrar miedo. Y por último, este que nos falta actualizar, justo porque lo dejé ahí, porque también quería decirles, o sea, los ecosistemas de información son ecosistemas vivos y van cambiando y la información va cambiando y los canales de comunicación van cambiando. Y también este es un problema enorme, cuando se cambian términos, conceptos, se refinan, hay que volver a generar todo un proceso para que las personas vuelvan empiecen a utilizar los términos correctos y adecuados para evitar que se generen algunos discursos que pueden ser discriminatorios, ¿no? Eso es lo que... y si ustedes se meten a la página de Internews, internews.org, van a encontrar todos nuestros estudios, así como diferentes materiales que hemos producido. Eso es lo que yo les quería decir. Muchas gracias y estamos aquí para el debate. Muchas gracias, César. Tiene la palabra Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos que hacer un manual para aprender a usar el pasador. Bueno, buenas tardes. Para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras, y por supuesto muchas gracias a Anis por esta invitación. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que en estos pocos minutos que nos han dado voy a hacer un abordaje sobre el ámbito de la academia, que incluye la investigación y la formación en el ámbito de la comunicación en salud, centrándome sobre todo en nuestro ámbito nacional en España. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar el impacto que ha tenido la pandemia COVID en nuestro ámbito de conocimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque vimos cómo en la investigación se produjo una explosión de investigadores e investigadoras españolas durante la pandemia que se pasaron al ámbito de la comunicación en salud, de repente. Eran personas que habían investigado en el ámbito de la comunicación política, comunicación deportiva, comunicación de otros ámbitos, y de repente empezaron a investigar en comunicación en salud durante la pandemia. De hecho, yo soy el editor de la revista española de Comunicación en Salud, que publicamos artículos científicos, revisados por pares, etcétera, y lanzamos una llamada de artículos en el mes de mayo de 2020 sobre COVID y comunicación, y fue la ocasión
en la que hemos recibido más artículos en la historia. Ya llevamos 15 años con la revista. Entonces, bueno, la verdad es que estuvimos bastante exhaustos a la hora pues, de revisar y de publicar ese monográfico, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el COVID nos ha nos ha dado más visibilidad al ámbito de la investigación en comunicación de la salud. Pero ¿qué pasó luego? Pues al igual que subió tan rápido, después del COVID ha vuelto a caer. Y al final nos hemos quedado los mismos que estábamos antes del COVID. ¿Y esto cómo lo hemos descubierto? Bueno, pues hace justo un año organizamos una reunión, un encuentro de investigadores e investigadoras en comunicación en salud y también personas que trabajaban en el ámbito académico y demás. No están todos los que están trabajando en estos ámbitos en España, pero todos los que estamos aquí, pues estamos en esos menesteres. Y todos coincidamos en ello, ¿no? Cómo nuestro ámbito había cogido esa popularidad, pero de repente se había esfumado después del COVID y esas personas se habían ido a otros ámbitos de conocimiento. Bueno, estuvimos hablando durante un día sobre las diferentes líneas de investigación que hay de comunicación en salud en España y, por supuesto, la desinformación es una de las líneas prioritarias que hay, ¿no? Sobre todo por el impacto tan grave que puede producir en la salud de la población. Durante esta sesión, este encuentro de compañeros y compañeras a nivel nacional, llegamos a una serie de conclusiones o reflexiones en la que veíamos que hay una diferencia en la investigación si comparamos la cultura anglosajona de la cultura hispana. Cuando digo hispana nos referimos a una cultura tanto de España como de la comunidad latinoamericana, ¿no? Con los que compartimos gran parte de la cultura. Bueno, vemos cómo en cuanto a metodología se refiere y otros ámbitos, la investigación en comunicación en salud está mucho más desarrollada, de una manera mucho más extensa en la cultura anglosajona, en países del ámbito anglosajón. Vemos también que en nuestro país hay un limitado número de investigadores e investigadoras y, de hecho, cada vez que sacamos un contrato predoctoral o postdoctoral para hacer una tesis doctoral, por ejemplo, en comunicación en salud, no solamente lo digo yo en mi universidad, en otras universidades también, y allí se compartió, pues tenemos dificultades para encontrar a personas que quieran iniciarse profesionalmente en este ámbito, ¿no? Algo también que nos llama la atención. Luego también vemos cómo en nuestra cultura hispana han predominado metodologías de investigación basadas fundamentalmente en estudios observacionales, donde tenemos análisis de contenidos, encuestas, pero tenemos muy poquito en el ámbito experimental, en los experimentos sociales que se han desarrollado mucho en otros países de ámbito anglosajón. De ese encuentro que tuvimos, pues publicamos el vídeo que está subido a la página web de la Universidad Carlos III de Madrid y está totalmente en abierto. Entonces, bueno, si estáis interesados, con que pongáis en Google la investigación en comunicación sobre medicamentos y salud UC3M, pues saldrá el vídeo totalmente completo, ¿no? Vamos a publicar una pequeña monografía por varias de las personas que estuvimos en ese encuentro y, bueno, ya adelanto que se va a publicar antes de finales de año, ¿no? Estamos trabajando ya en la maquetación y, por supuesto, que lo difundiremos con Anis por si es de vuestro interés. Y bueno, ya una vez que he hecho esta pequeña introducción sobre la situación en nuestro país, voy a pasar a hablar muy brevemente sobre las investigaciones que estamos desarrollando en mi grupo de investigación, el UC3M Media Lab. Ahí está la página web, disinformation.es. Y este grupo está formado alrededor de unos 20 miembros. La mayoría provenimos del ámbito de la comunicación, pero sí es verdad que somos un equipo interdisciplinar. También tenemos compañeros que vienen de ciencias políticas, sociología, derecho y también ingeniería. Sabemos que cuando investigamos en el ámbito de redes sociales, plataformas digitales, es muy importante tener compañeros del ámbito de la tecnología, ¿no? De la ingeniería. Me gustaría presentar este proyecto, pero antes de meterme en este proyecto de comunicación en salud, que lo tenemos ahora mismo en marcha, me gustaría mencionar que tenemos 3 proyectos sobre desinformación ahora mismo en activo y que han sido financiados. En primer lugar, tenemos una cátedra Jean Monnet de desinformación financiada por la Comisión Europea, en la que estamos estableciendo las bases conceptuales de la desinformación en diferentes países de la Unión Europea. En segundo lugar, tenemos un proyecto sobre desinformación y discurso de odio
odio financiado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que lo estamos desarrollando en Latinoamérica, centrándonos en la población migrante en varios países latinoamericanos. Y en tercer lugar tenemos este proyecto, que es en el que me voy a parar un poquito más porque está centrado en la desinformación sobre salud. Es un proyecto nacional que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos FEDER de la Comisión Europea y se titula Pseudociencia, teorías conspirativas, fake news y alfabetismo mediático en la comunicación en salud. Es un proyecto que tiene una duración de 4 años, finalizamos en 2027, tenemos una persona contratada gracias a este proyecto que va a realizar su tesis doctoral con nosotros, ya está en el equipo, un contrato predoctoral. Tuvimos muchas dificultades también para encontrar a esta persona, como solemos tener siempre que sacamos contratos. En total, en este proyecto están trabajando 30 investigadores de 20 universidades diferentes y provenientes de 7 países. ¿Por qué tantos países? Porque, como bien decía antes, lo que queremos es traer otras tradiciones de investigadoras a nuestra práctica en comunicación en salud, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de los experimentos sociales, donde teníamos cierta carencia y así lo identificamos en estudios previos. ¿Qué metodologías estamos desarrollando en este proyecto? Bueno, estamos desarrollando entrevistas en profundidad y grupos focales a diferentes colectivos, entre ellos están también el colectivo de los periodistas, así que durante estos 4 años todavía no hemos empezado con ese colectivo a realizar esas entrevistas, pero ya contactaremos con vosotros para iniciarlas. También a profesionales de la salud y a público general. También vamos a desarrollar una encuesta nacional representativa en todas las regiones del país para entender cómo las personas reciben y confían en diferentes tipos de información. También cuáles son las fuentes donde confían más cuando están recibiendo información sobre salud y comparar un poquito estos resultados con todos los que se hicieron durante el COVID, porque sabemos que el COVID ha marcado un antes y un después en la percepción de la población española sobre salud. Luego también haremos un experimento social pues, para entender cuáles son los mensajes que mejor calan a la población pues, para cambiar actitudes y cambiar percepciones sobre salud y cómo combatir la desinformación a través de estos mensajes, cuáles son los mensajes que pueden contribuir mejor a desmentir bulos, por ejemplo. Y también estamos realizando análisis de contenidos digitales en diferentes tipos de redes sociales. También estamos haciendo un análisis de la legislación, antes se ha mencionado en el taller, pero es muy importante que sepamos que la legislación es muy variada, ¿no? Según en el país que nos encontremos, sobre desinformación y contenidos de salud de medios digitales, y es algo muy importante. Entonces, bueno, es un ámbito también del proyecto. También haremos intervenciones en educación secundaria, en niños y niñas, pues para ver cómo funcionan diferentes tipos de intervenciones, estrategias educativas para cambiar conciencia y cambiar conductas sobre salud. Y sobre todo creencias erróneas que pueda haber sobre salud en esta población. Y también vamos a desarrollar una guía de recomendaciones para periodistas, por supuesto que se compartirá con todos vosotros. Y bueno, y con esto pues ya completo mi presentación, los minutos que me han concedido, luego en el debate que haya posteriormente, pues espero poder compartir mucho más con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Daniel. A continuación, Xavi Granda nos contará la perspectiva desde el periodismo freelance y el periodismo especializado. Muchas gracias, Mapi. Lo malo de hablar del último es que ya casi todo lo que quería decir lo han dicho, así que voy a ser muy breve. Cuando estaba preparando esta intervención, se me iluminó la bombilla cuando hace un par de semanas la Academia Sueca premió a Han Kang, la escritora surcoreana, con el Premio Nobel de Literatura. Y el titular del País, pues muy llamativo y muy de clickbait, me vais a perdonar, era la escritora de las migrañas cataclísmicas. Yo no había oído nunca la expresión migraña cataclísmica. Yo entiendo que debe ser una enfermedad espantosa. Yo, afortunadamente, no tengo migrañas ni en nadie en mi entorno, pero sí que he hablado con pacientes. Pero lo de migraña cataclísmica me llamó mucho la atención. Y entonces recordé un artículo que escribí sobre migrañas. Si puedes colgarlo, por favor. Esta es la foto de mi perfil de Instagram, que aúna pues los ejes de mi vida, mi profesión y mi familia. Estoy entrevistando con mi hija María en brazos a un investigador. A mí me llamaron, yo entonces vivía en Barcelona, me llamó mi redactora jefe de Diario Médico y me dijo, este señor ha inventado la cura de la migraña.
Y entonces pues yo fui, le hice la entrevista y este señor me dijo que había curado las migrañas con un complemento alimenticio. Lo podéis buscar, hay miles de referencias de este señor. Y yo le pregunté, ¿pero lo habrás publicado en alguna revista de referencia? Y me dijo, no, pero está a punto de salir y va a ser una revolución absoluta. Y bueno, yo escribí mi artículo, lo envié, lo colgué y bueno, pues tuvo mucha repercusión, aunque era para médicos, pero claro, obviamente las asociaciones de pacientes, ya os digo, yo no me puedo ni imaginar lo que debe ser tener una migraña y cómo debe ser delimitante en tu vida. Por supuesto, no se volvió a saber de nada, ¿no? A mí me llama la atención dos aspectos, ¿no? Primero, la osadía de decir que has curado la migraña sin tener evidencias, ¿no? Y lo segundo es montar una gira de entrevistas, ¿no? Y picamos todos los medios, picamos absolutamente todos, ¿no? Y tengo esta foto de perfil para acordarme de eso, ¿no? Porque hablabas antes, Mijaíl, de la empatía. Yo siempre que escribo me pongo en la piel del paciente o del cuidador o del familiar del paciente y pienso, yo ojalá pudiera escribir todos los días que se cura el SIDA o que se descubre la vacuna del ébola o que curamos el cáncer. Pero yo pienso siempre en el paciente y en el cuidador del paciente y en el familiar del paciente que va a leer eso. Entonces, a mí esta fue una lección de vida tremenda. Afortunadamente me ha pasado pocas veces, ¿no? Y meditaba eso, ¿no? Al final somos todos comunicadores de salud, ¿no? Desde el investigador preclínico al investigador clínico y translacional, al hospital, a la universidad, a la institución, y somos todos eslabones de una cadena muy, muy larga, la industria farmacéutica, muchísimos, ¿no? Y basta que uno solo de estos eslabones falle para que nosotros pues acabemos publicando este tipo de noticias y además causando un impacto tremendo, ¿no? Porque ya os digo, yo estoy seguro que las personas con migraña están deseando que mañana mismo, ¿no? aparezca esta cura. Preguntabas, Mijaíl, mi experiencia de campos en los que hay más desinformación. Cáncer, sin duda. Cáncer y quimioterapia del cáncer. Eso es sobre todo, ¿no? Son fármacos con muchísimos efectos secundarios. La gente tiene mucho miedo. Hace poco veíamos otro caso de desinformación flagrante. Salía el Macpherson, ¿no? La supermodelo, diciendo que se había curado del cáncer de mama con unos retiros espirituales y meditación. Claro, yo entiendo, o sea, yo no me puedo ni imaginar lo que debe ser que te diagnostiquen un cáncer, ¿no? Y claro, que te digan encima que te curas pues meditando, ¿no? O como pasó con el inventor del iPad, ¿no? Que decía que se iba a curar también de un cáncer con zumos y con yoga y, bueno, lamentablemente, pues falleció, ¿no? La nutrición, por supuesto, es otro campo tremendo de desinformación. Claro, al final todos los que vivimos comemos 3, 4, 5 veces al día, entonces ahí es un ámbito de bulos gigantesco, vacunas, bueno, que os voy a contar. Y un tema que me preocupa muchísimo ligado a todo esto son los falsos remedios, ¿no? A finales de agosto, Tom Hanks denunció que le habían robado su imagen con inteligencia artificial. Tom Hanks hace un par de años anunció que tenía diabetes y que se estaba tratando, y le robaron la imagen para vender falsos remedios para la diabetes, robándole la imagen, ¿no? Entonces, a todos nos cae bien Tom Hanks, somos muy empáticos, lo hemos pasado muy bien viendo sus películas y dices, mira, y encima anuncia una curación para la diabetes, ¿no? Esto es muy fácil que se mueva. Bueno, hablabais de modelos de negocio viables, claro, esa es la clave, y ahí sí que soy bastante pesimista. Es un momento muy, muy complicado, ¿no? para esto, ¿no? Quizá la palabra clave de todo esto es confianza en los medios, en las instituciones, en los periodistas, y vemos una crisis de confianza a todos los niveles, a un punto que, bueno, que es para reflexionar. Y luego una última reflexión para terminar. Yo creo que la prevención es lo más barato que hay. Con la prevención podíamos prevenir miles de millones de euros, de dólares de enfermedades, ¿no? Y todo el mundo sabe que hay que comer sano, que no hay que fumar, que no hay que beber, que hay que ser activo. Y tenemos que buscar maneras de llegar a la ciudadanía con estos mensajes, porque al final mensajes tan sencillos como estos van a conseguir que prevengamos muchísimas enfermedades y muchísimos avances de salud. Así que nada, yo termino aquí y doy el paso a Mapi. Bueno, quería deciros, yo vengo directamente de Barcelona, he estado en el Congreso de Comunicadores de Hospitales de Vallebrón, y es un ejemplo claro de que los hospitales se han convertido, yo creo que en mis 25 años de profesión probablemente son los profesionales que más han significado y más peso han ganado, y es un auténtico orgullo dar paso a Mapi. Muchas gracias. Gracias, Xavi. Bueno.
Bueno, pues gracias. Precisamente, ¿no?, lo que comentábamos, esta parte de recuperar la confianza, y también lo ha comentado Mijaíl, que los pacientes confían en su profesional de la salud. Entonces, yo, con perspectiva de mis 20 años de trabajo en hospitales, he estado también en Consejería de Sanidad, he estado también en institutos de investigación. Es verdad que el tema de la desinformación existía, los bulos. Yo, en el Hospital La Fe de Valencia, tuvimos por el año 2000 y pico un bulo de un niño que necesitaba sangre, 12 transfusiones de sangre de tipo AB, que tiene leucemia y tenéis que ir corriendo a donar sangre al hospital. Se nos colapsaba la centralita porque teníamos un montón de gente que quería venir a donar sangre. Y era falso, porque decían que el tipo AB era un tipo muy raro y precisamente el tipo AB puede recibir de todo tipo de sangre. Por tanto, claro, eso nos generaba muchos problemas y estamos hablando del año 2005. Este era de los primeros bulos por email, porque no existía WhatsApp en esa época. Y ahí pues también pues lo frenábamos como podíamos, a través de comunicados en nuestra página web, a través de reenvíos por email diciendo que era falso, y ahí estaba ya. Y actualmente seguimos teniendo bulos de este tipo. Lo que pasa es que yo creo que ya están más en la consulta de los profesionales. Recientemente también un dermatólogo nuestro del Hospital La Fe, un residente, había hecho un trabajo fin de máster, había analizado los contenidos de redes sociales, en TikTok, en YouTube, en distintas redes sociales relacionados con la dermatología. Y entonces él había determinado la cantidad de productos que consumen los jóvenes de 14 a 25 años, que ya me explicarán a mí qué problemas de piel tienen ellos para mantener la juventud y la belleza. La cantidad de productos que consumen que son dañinos para ellos. Y recientemente hicimos una noticia de esto, ¿no? Y de esos contenidos, solo en un 20% de esos contenidos que había analizado, había la presencia de un profesional de la dermatología que daba información de valor. Hablando también a la oncología, ¿no? Decíamos que es otro de los sectores, de las especialidades donde más bulos hay. Me lo comentaba una compañera, una oncóloga, dice, yo esto lo tengo todas las semanas relacionado con pseudoterapias. Me decía, pero claro, no es gente que abandona el tratamiento, son gente que yo la tengo en la planta, la tengo en la consulta, que combinan con engaños, con productos que al final les acaban sacando el dinero. Y dice, ¿y yo qué hago en esto? Pues yo intento explicarles, yo no puedo enfrentarme, ¿no? Volvemos a la parte esa de me tengo que, como profesional, yo ante una situación no me puedo enfrentar al paciente porque lo pierdo. Yo tengo que estar, tengo que saber lo que está haciendo, porque en varias ocasiones me comentaba, ha tenido efectos adversos por esos otros tratamientos. Y entonces, en ese caso, el paciente dice que es por la quimioterapia, ¿no? Esto lo tenemos en los hospitales, pero también es verdad que tenemos esa parte que tenemos a nuestros pacientes que son fans nuestros, es verdad, tenemos una comunidad de gente que cree en nosotros y los tenemos ahí. Por tanto, yo creo que podemos trabajar con ellos desde las propias asociaciones de pacientes. Esa tarea de alfabetización mediática y alfabetización en salud la podemos hacer, y esa parte también de formación a los propios profesionales, porque a mí esta oncóloga me decía, a mí esto me genera mucho desgaste. Yo tengo que estar constantemente explicando estas cosas, ¿no? Eso como la perspectiva de los hospitales. Y es verdad que como profesión nos hemos posicionado desde la comunicación en salud en un elemento clave en el panorama del ecosistema de salud. Por tanto, aprovechemos esto, pero también necesitaríamos más recursos para hacer esto. Eso también es verdad. Y ante todas estas perspectivas que hemos ido viendo, queríamos enseñaros también qué hemos hecho, ¿no? desde ANIS. Ya os hemos comentado que pusimos en marcha la Alianza contra la Desinformación en Salud, y dentro de esa alianza os hemos pasado una encuesta para ver qué podemos hacer. Queremos contar con vuestra colaboración para que nos ayudéis. Y ahora viene el momento del pincho, que... Vale, está aquí.
y os voy a contar brevemente los resultados de lo que nos habéis dicho vosotros, ¿vale? Si es que puedo. Estos eran los puntos principales que planteamos en el manifiesto, que cuando lanzamos el manifiesto lo compartimos con vosotros, con muchos de las personas asociadas, y algunos nos hicisteis algunas sugerencias. Estas son las líneas generales en las que queríamos trabajar desde el manifiesto. Y os pedimos que votarais que priorizarais cuáles eran para vosotros las más relevantes, y habéis apuntado que es alertar sobre la presencia de desinformación, en primer lugar. Después, la formación y la especialización en desinformación. En tercer lugar, concienciar a las autoridades sanitarias. En cuarto lugar, la alfabetización. Y en quinto lugar, abrir canales de diálogo con las plataformas digitales. ¿Qué redes sociales pensamos entre nosotros que difunden más desinformación? Pues TikTok se lleva la palma, principalmente, seguida de WhatsApp. ¿Y qué temáticas? Bueno, ya se ha hablado aquí, ¿no? Pero falsos tratamientos, curas milagrosas, temas de vacunas, cáncer, pero principalmente tenemos también la nutrición y la alimentación. Y aquí ya os hacíamos otras preguntas para que nos dierais propuestas, ¿no? ¿Qué nos habéis dicho? ¿Que queréis que sigamos haciendo formación? ¿Que nos aunemos con sociedades científicas, con colegios profesionales, con escuelas de pacientes y con universidades? ¿Nos planteabais alguna cuestión relacionada con hacer algún diploma específico o algún curso periódico? También salía que en todos los congresos hubiera mesas relacionadas con la desinformación. Que generemos documentos de consenso con todas las entidades con las que podemos trabajar de manera conjunta, y estudios con las propias universidades. Aquí nos ha mostrado Daniel un proyecto en el que ellos están, pues quizá habría alguna vía de colaboración. Y también nos planteabais buscar algún tipo de acreditación de calidad de los contenidos. Y respecto a concienciar a las autoridades, nos proponíais reuniones periódicas con las consejerías y con los ministerios para ver lo que ellos están haciendo, qué se está haciendo en esto, y trabajar de la mano, y a la vez que nos sirviera para notificar las desinformaciones detectadas para que pudieran tomar medidas. Campañas de sensibilización, esta parte que hablábamos de acreditar contenidos de calidad, de alguna manera poderlos trabajar con las propias instituciones y autoridades públicas, y incorporar la desinformación en los planes de contingencia de crisis. A mí esto me parece, porque como vengo del mundo de los hospitales y las instituciones, esto para mí me parece también muy, muy importante. Y trabajar con ellos el diálogo con las plataformas sociales. Respecto a alfabetización mediática, nos habéis planteado algunas de las iniciativas que ya existen para que ayudemos a difundirlas. Nos hablabais también de los agentes de salud comunitaria, que es una figura muy desconocida, pero que puede hacer un trabajo muy relevante en la alfabetización. Y después toda la parte de escuelas de pacientes, sociedades científicas, etcétera. Planteabais también que pusiéramos en marcha un observatorio de desinformación, alianzas con influencers, incluso premios anuales. Bueno, aquí hay muchas sugerencias y ya con esto, a partir ya un poco de esta mesa, plantearemos ya pues líneas como más para empezar ya a trabajar. Yo por mi parte ya he terminado la aportación y ya abriríamos el debate. Gracias. Quería reiterar que estoy muy orgulloso de haber trabajado con MAPI en esto. Ha sido una experiencia extraordinaria el hacerlo. Gracias. Bueno, tenemos 15 minutos, no sé si queréis... ¿Sí? ¿Marcos? Ahí estaba también... ¿Carlos también? Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntaros, al hilo de que habéis hablado que uno de los grandes temas de desinformación son los remedios milagrosos, ¿qué os parece esta decisión
que se tomó en el Ministerio de Sanidad de paralizar el plan Comprueba, en el que se supone que iban a establecer de una vez por todas la fiabilidad de ciertas, no digamos pseudoterapias, sino terapias con ciertas dudas. Sí, sí. Salió el debate de la homeopatía, dijo el secretario general de Sanidad que el ministerio no estaba para demostrar cosas que a la gente le iba a dar igual, pero la duda que teníamos todos es, bueno, el ministerio y toda la fuerza que tiene iba a dar un aval muy importante para luchar contra las pseudoterapias y al final lo que ha hecho es lavarse las manos. Me gustaría que comentarais qué os ha parecido esa decisión de no seguir con el plan Comprueba. Pues una pena. O sea, es una pena. La ministra Carcedo hizo ahí un trabajo increíble, se puso en marcha un montón de iniciativas súper interesantes. Hice hace poco, no sé si está Leonor Rodríguez por aquí, me tocó escribir la historia del Ministerio de Sanidad los últimos 40 años. Ha habido 20 ministros en 40 años, o sea, un ministro cada 24 meses, claro, así es imposible. En 40 años ha habido 2 ministros que han cumplido la legislatura. Entonces, claro, así es imposible hacer ningún plan a medio o largo plazo. Y lo triste del plan Comprueba es que está todo hecho, o sea, que es simplemente implementarlo, ¿no? Pero bueno, pues son prioridades políticas y se ha guardado en un cajón, para mí de manera, pues, es muy triste, porque a mí me escriben muchos pacientes para preguntarme. La mayoría acaban perdidos en el laberinto burocrático y entonces pues acabo indicándoles, pues vete a un centro de salud, habla con un especialista, habla con una sociedad científica, pero me escribe gente desesperada. Hace poco uno de los pacientes más mediáticos de ELA me dijo, mira, es que me estoy muriendo y quiero probar esto y probablemente no valga para nada, pero no me quiero morir sin probarlo, ¿no? Entonces, mi labor no es esa, ¿no? Yo le contesto encantado, ¿no? Entonces, yo ahí sí que echo de menos un esfuerzo institucional de verdad para combatir las pseudociencias pero bueno, podemos ir a cualquier farmacia de aquí y te venden homeopatía, que es una cosa que en 2024 yo sigo sin comprender. O sea, yo pues, puedo entender lo que hace 50 años o hace 100, cuando no había tratamientos, pues bueno, probabas lo que fueran. Entonces sí que falta, por un lado, ese impulso institucional y luego, por otro, perseguir a la gente que se lucra. O sea, eso me parece un escandalazo. O sea, que haya gente ganando dinero, estafando, jugando con las ilusiones de los pacientes y que las sentencias digan, no, bueno, somos todos adultos y tú tendrías que saber lo que estás tomando y lo que no estás tomando, pues me parece tremendo, ¿no? Ojalá algún día, de verdad, pues eso, haya ese impulso y de verdad se ponga sobre la mesa. Yo simplemente comentar, bueno, yo coincido totalmente con Xavi, una pena, una tristeza, ¿no? Que esa iniciativa tan bonita, tan importante y tan útil en nuestra sociedad y en nuestro país se haya paralizado. Y bueno, yo trabajé hace muchos años, antes de la universidad, en el Ministerio de Sanidad, todavía conservo algunas amistades allí, y lo que me comentaban, que había ciertas tensiones, ciertas presiones también, y cambio de prioridad, ¿no? A nivel oficial fue quizá lo que se transmitió. Entonces, se paralizó ese programa. Hola, yo soy Mayra Irisarri y una pregunta que tenía antes para Mijaíl, aprovecho para lanzarla ahora y también extenderla al resto de la mesa, que yo creo que otro tema ahora mismo a nivel credibilidad, ¿no?, de las instituciones, de los gobiernos en cuanto a mensajes de salud, es porque el mensaje de salud muchas veces se usa politizado y se usa en guerrillas entre partidos. Entonces, yo no sé si desde la OMS tenéis alguna iniciativa que pretenda luchar, porque supongo que vosotros no tendréis ese problema, pero a nivel gobiernos locales, gobiernos de los países sí. Entonces, no sé si existe algún tipo de iniciativa, si desde aquí, desde España, el resto de la mesa, si conocéis algo que se esté haciendo o trucos que podrían servir. Gracias. Primero, el tema de la polarización lo vemos todos, y de polarización y politización de la información de salud. Pues nuestra forma de abordar este tema es justamente con la empatía, porque nosotros también, en esa polarización hay dos partes, y muchas veces decimos, cuando hay un conflicto es culpa de uno o es culpa del otro, pero tanto las personas que están desinformando como los que queremos mandar la información correcta somos parte de esa polarización. Y como lo decía antes, cuando nosotros
creamos contenido con la idea de que el otro está mal o que el otro no tiene conocimiento, que es tonto, que todas estas narrativas, estamos contribuyendo a esa polarización también. Entonces, por eso nuestro modelo aplica toda esa empatía desde saber cuáles son los valores que está teniendo esa persona o de qué manera se enteró de esa información que la está compartiendo aunque sea falsa. Entonces, al no enfrentarlos desde un posicionamiento de superioridad, contribuimos a reducir la polarización, y ese es el consejo que seguimos dando a todos nuestros colaboradores y nuestros aliados. En la reunión de ayer, la que tuvimos previa al Congreso, comentaba el portavoz del Foro Económico Mundial que este año es un superaño electoral. Hay 4.000 millones de personas llamadas a las elecciones en muy pocos meses, y eso implica pues una polarización y unas discrepancias que aprovechan todos estos diseminadores de bulos para socavar, ¿no?, la credibilidad y la democracia, ¿no? Entonces, bueno, en pocas semanas tenemos elecciones en Estados Unidos y vamos a ver seguro una pandemia de bulos probablemente relacionados con vacunas, y bueno, pues tenemos que estar todos alerta con eso, y lo que decía Mijaíl, cada uno de nosotros ser el agente de cambio e ir cortando en nuestro ámbito lo que podamos, porque esto está aquí. Sí, no, para aportar a ese debate, yo creo que uno de los mayores problemas que ha sucedido, más que la politización, es la partidización. O sea, utilizar el tema de salud dependiendo de la agenda que tienen los actores políticos que están participando en procesos electorales, pero no solamente en los procesos electorales. Lo que hemos notado en los últimos años es que también se han instaurado agendas desde los gobiernos que son totalmente desinformadoras, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que utilizan los medios y utilizan sus ruedas de prensa para dar información inexacta, y lo hacen justamente para intentar marcar agendas. No sé si sea la situación de España, no me atrevería a opinarla, pero en América Latina se ha vuelto una tendencia totalmente desde el Cono Sur hasta América del Norte, donde por la mañana presidentes, ministros tienen ruedas de prensa todos los días, de lunes a viernes, y van marcando la agenda. Y otro problema que yo veo que es súper fuerte es que ellos mismos, estos mismos gobiernos, ahora están creando sus propias plataformas para mitigar la desinformación. Pero realmente son plataformas que pues utilizan para posicionar cierta desinformación. Y lo que sí yo creo que es muy importante, y estoy de acuerdo con lo que mencionaban, es que hay que crear contenidos que sean culturalmente relevantes para las personas. O sea, hay que hablar desde esos focos y a las comunidades, y empezar a pensar más en lo local y no solamente en los ámbitos nacionales, y entender cómo están utilizando los canales las personas a nivel local, porque y siempre pongo este ejemplo. Yo soy del sur de México. Y si la gente que está en la Ciudad de México no tiene agua, pues bueno, me parece lamentable, pero yo quiero saber si a mí me van a poner agua todos los días o no en la comunidad del sur. Y a veces los medios de comunicación terminan centralizando todo en las grandes ciudades y generando desiertos informativos en las pequeñas ciudades o comunidades, y ahí es donde se aprovecha para generar campañas de desinformación. Sí, porque está la información no intencionada, está la información intencionada, y detrás de esa información intencionada hay un nuevo mercado que alguien está lucrando con generar toda esa información, esa desinformación. Yo les recomiendo una investigación de El Clip, que es una organización de medios latinoamericanos que estuvo investigando quiénes están ganando plata con eso. Y hay otro, los canadienses y su enfoque hablan hasta de malinformación, o sea, información real sacada de contexto que sirve a ciertos beneficios. Creo que estaba Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? Yo tengo, para los que no me conozcáis, tengo una agencia de comunicación. Hace 6 años pusimos en marcha la iniciativa El Instituto de Salud Sin Bulos, que precisamente se presentó en ANIS, y justo cosas de las que estáis hablando, de poner en marcha consensos con sociedades científicas, acuerdos, guías, ya lo llevamos haciendo 6 años, y de hecho os invito
pues a que aprovechéis todo esto, todos los materiales que se han hecho, pues eso, con colegios profesionales, con sociedades científicas, socios de pacientes, se han hecho estudios, se han hecho informes, hay congresos incluso de bulos de salud, o sea que bueno, yo creo que hay mucho material que podríais aprovechar y de hecho os lo hemos ofrecido constantemente. Y bueno, ya en segundo lugar, quería decir algo que también se comentó en el congreso precisamente del Valdebrón, el Congreso Internacional de Comunicación en Salud, que yo estuve participando en una mesa sobre fake news. Precisamente la importancia de la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente, ¿vale? Que es una labor que también participa en los gabinetes de comunicación de los hospitales, igual de otras instituciones, es clave para evitar la desinformación, porque se ha visto en muchos estudios que cuando hay una buena comunicación entre el profesional sanitario y el paciente va a estar expuesto igual a la desinformación, pero se la va a creer mucho menos. Por eso es muy importante favorecer esa comunicación, formar a los profesionales sanitarios para que comuniquen. Nosotros hemos también hecho campañas, que por cierto también, interesadamente, he visto que cuando hay muchos profesionales sanitarios actuando a la vez para combatir un tema de desinformación, al final logran acallar todas esas voces de los que fabrican bulos, que siempre hay algunos intereses o bien económicos o bien ideológicos. Nada, solamente eso. Gracias, Carlos, por el comentario que has realizado, porque nosotros en nuestras investigaciones siempre vemos cómo los profesionales de la salud son los que gozan de mayor credibilidad por parte de la sociedad. Por eso, una de las mejores estrategias es ir a través de ellos para poder desmentir bulos, poder generar información verídica, ¿no? y creíble en la población. Pero también es verdad, ¿no?, que es necesario educar y formar a esos profesionales de la salud. Por ejemplo, que conozcan cuáles son los bulos más frecuentes que hay en cada especialidad de la medicina, por ejemplo, para que cuando vengan los pacientes a la consulta, pues ellos sepan ya cómo abordar algunas preguntas que los pacientes les hagan. Por ejemplo, sabemos que el mayor porcentaje de personas que van a una consulta con un médico ya han consultado previamente en Google, entonces es muy probable que ya hayan consumido desinformación sobre su problema de salud. Por eso los profesionales de la salud deben saber qué está circulando, ¿verdad?, pues para intentar evitar que eso pues vaya generando creencias y cambios de conducta erróneas, ¿no? Entonces, muy buen apunte el que acabas de realizar. Gracias. Gracias, Carlos. Y sí, tomamos tu propuesta y estamos abiertos. Yo añadiría que yo creo que es muy interesante hacer materiales para pareja del paciente, familiar del paciente, cuidador del paciente, que al final en muchos casos pues son por los pacientes con problemas cognitivos o simplemente por la fragilidad del diagnóstico de la enfermedad, les cuesta asimilar la información y al final es la pareja o el familiar el que está al cuidado de él y es muy importante también tenerlos en cuenta. Yo respecto a lo que comentáis de formar a los profesionales, precisamente yo dentro de mis competencias ahora realizo cursos de formación de habilidades de comunicación en los residentes. No solo para los bulos, sino en general, porque está clarísimo que una buena comunicación te evita muchísimos problemas, te hace un vínculo mucho más potente con el paciente, el abordaje de un paciente difícil es mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que en las facultades de medicina no ha habido, estas competencias no están dentro de las competencias de la formación de los médicos. Poco a poco ya es cada vez más frecuente. Entonces, muchos lo ven esto clarísimo, pero no todos lo tienen tan claro. Y no todos tienen tan claro que tienen que estar todo el día desmintiendo bulos. Forma parte un poco, depende de los profesionales, pero desde luego que para mí me parece clave. Al igual que facilitarles el trabajo a ellos de tener elaborados materiales, como dice Xavi, para las familias. Mira, aquí tienes todos estos recursos, son información fiable que puedes consultar, cualquier duda, eso les facilitaría mucho. Y hay muchos profesionales que ya se dedican a eso, yo tengo una enfermera que trabaja en neonatos, que hace una información fantástica, puso en marcha un blog al hilo de todas las preguntas que le hacían todos los padres y las madres cuando estaban sus nenes ingresados
interesados y son ejemplos de éxito y que se ve luego en el bienestar de los propios pacientes y las familias. Bueno, pero hay mucho trabajo ahí también de apoyo, ¿sabes? Sí, yo apuntarte simplemente una cosa, que gracias a... Es verdad que la inteligencia artificial es un desafío, lo habéis contado, el tema de la desinformación, hay muchos, incluso médicos falsos ya creados por inteligencia artificial, pero también es una oportunidad. Y se ha visto que frente a la desinformación muy bien son los chatbots entrenados porque pueden ayudar completa al profesional, al paciente. En vez de que están contando siempre lo mismo, pues si el médico puede recomendar, incluso mejor que una página web, un chatbot en el que él ha participado, su institución, o su organismo, su hospital o lo que sea, va a ser mucho más, va a tener al paciente mucho más de su mano, mucho más fiel y más vacunado frente a la desinformación. ¿Alguna más? Pues última palabra y acabamos. Hola. Hola. ¿Me escucháis? Hola. Sí, hola, hola. Aquí. Yo solo quería hacer un apunte respecto a los medios de comunicación. Aquí se está hablando mucho de pérdida de confianza en los propios periodistas, en las instituciones, se está hablando de desinformación, pero yo creo que se debería hacer un poco de autocrítica, sobre todo en los medios de comunicación, porque muchos modelos de negocio e ideológicos de medios de comunicación contribuyen a esa desinformación. Son los primeros que noticia, clickbait, cuantos más clips tengan a ese modelo de negocio, pues mucho mejor, sin primar las fuentes verificadas, sin primar el rigor, la credibilidad, etcétera. Luego ya, si hay que explicarlo, se explica, pero primero se publica la noticia de que chupar un limón, pues en un paciente con cáncer, pues le puede ir bien, ¿no? Entonces, insisto, autocrítica por parte ya no solo de los periodistas sanitarios, sino de los editores, de los medios de comunicación que permiten o priorizan su modelo de negocio o su modelo ideológico, fomentando esa desinformación. No sé si se puede hacer algo frente a esto y bueno, esa autocrítica por parte de los editores de medios y de los periodistas también sería conveniente hacerlo. No, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. En Internews hay algunas iniciativas también por acercarse. Bueno, tenemos algo que le llamamos MBA, el Media Viability Accelerator, que es un modelo que está tratando de dar inteligencia a los medios de comunicación, con información, con datos, que es totalmente, digamos, alejado de las empresas que se quedan con tus datos, ¿no? Y luego también ellos lo utilizan para sus propios fines, pero es un modelo en donde los medios de comunicación pueden compartir su información y entre todos almacenar una base de datos, incrementarla y después intercambiar datos que les puedan servir para tener un mejor ecosistema, un mejor modelo de sostenibilidad, pero que sea más sano hacia las audiencias. Coincido contigo, el clickbait le hace muchísimo daño a nuestros ecosistemas de información. Creo que debería estar catalogado dentro de esquemas de desinformación intencionadas, porque lo que están tratando es de que la gente todo el tiempo esté consumiendo información que no es totalmente precisa, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ahí sí se tendría que trabajar mucho con las empresas de publicidad en Internet. Y esas empresas de publicidad en Internet y los medios de comunicación deberían de intentar generar un modelo que le dé, digamos, mayor puntaje a la información de calidad y no a quien produce más posts o contenidos durante el día, ¿no? Platicaba apenas con un director de medios y me decía, para mantenerme posicionado necesito publicar al menos 21 posts en mi sitio web al día. Y yo le preguntaba a él, o sea, ¿hay 21 noticias que tu público necesite saber al día? Y me decía, no.
O sea, tengo que a veces buscar información en otros medios internacionales, y creo que esa velocidad que nos está dando el Internet está provocando también desinformación, y como lo dices, los editores o los newsroom no están haciendo lo suficiente. Nada más por citarte un ejemplo, yo me acuerdo que hace como 3 meses estaba yo leyendo los diarios de Argentina, y en uno de los diarios salió la noticia de que el chicharrón era más saludable que los vegetales. Y entonces yo dejé un comentario de desinformación, dije, lo van a leer y se van a dar cuenta que no verificaron las fuentes. 4 horas después me paso a los medios colombianos y la vuelvo a encontrar. Y seguí con mi vida, y a los 3 días me encuentro en el periódico El País el bulo que llegó hasta España, proveniente de América Latina. Cruzó todos los países, y justo cuando estaban poniendo varios ejemplos la busqué. Todavía sigue vigente en uno de los 3 medios de México más leídos del país. Y siguen diciendo que el chicharrón es más saludable que los vegetales, y que te da colágeno, y que el colágeno te ayuda a bajar de peso. Entonces, el único que verificó la información e hizo un fact-checking, una verificación, perdón, fue el periódico El País. Pero imagínate cuántos países cruzó para que un medio se tomara la seriedad de decir, voy a ver esta revista si en verdad existe, si es peer-to-peer, si está por pares, si está indexada, pero atravesó 13 países, ¿no? Y ahí sí tenemos que hablar de que es la responsabilidad de nosotros como organizaciones de medios, como organizaciones de comunicación. Bueno, sí, perdona. Sí, quería aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa lo que yo considero que son informaciones ocultas, no por desinformación, sino en mi caso nosotros trabajamos mucho el tema del suicidio, y es una gran pandemia que genera muy pocos titulares, pero genera más muerte que los accidentes de tráfico. Y cualquier accidente de tráfico que tenga mortalidad aparece en un titular, en un periódico, o 8 veces más muerte que los homicidios. Y nunca aparece, si pusiéramos todos los días en los diarios de comunicación los suicidios que hay en nuestro país, estaríamos realmente asustados. Y es un tema que yo nunca lo veo. No sé si hay proporcionalidad o debería haber proporcionalidad entre las personas que mueren por una causa y las que mueren por otra, para dotar contenidos en igual proporción en lo que son medios de comunicación, ¿no? Pero a mí personalmente es un tema asociado a la salud mental, en España además, muy delicado, muy importante y muy oculto. Bueno, a este tema le hemos dedicado un congreso integral. Estamos en línea directa con Virginia y otros colaboradores de ANIS con el Ministerio. Efectivamente se ha avanzado mucho y queda mucho por avanzar, y bueno, vamos a seguir trabajando. Es otra de nuestras líneas prioritarias, hacemos muchísimo. Este año no hemos hablado de ese tema, pero lo tenemos en el radar y nos parece una prioridad absoluta como informadores de salud. Los medios de comunicación no lo muestran. Bueno, ha cambiado el paradigma, pero queda mucho todavía por mejorar. Bueno, y para cerrar, se me había pasado comentar que dentro de la alianza que creamos en Granada, como hemos visto, la desinformación nos compete a todos y es una responsabilidad compartida, y al final la conclusión a la que llegamos es que tenemos que estar más unidos que nunca. A raíz de la formación de la Alianza de Granada y la colaboración con la Organización Mundial de la Salud, en una de las visitas en la visita que hicimos enmarcada en los 30 años de nuestro cumpleaños como Asociación de Informadores de Salud, la Organización Mundial de la Salud nos presentó una iniciativa más global, la Health Information Integrity Alliance, que nos va a contar un poquito Mijaíl, a la que como entidades al final hemos determinado que nos vamos a unir todos para estar en la misma línea. Mijaíl. Gracias, y yo sé que estamos terminando y que tenemos que cerrar, así que voy a hablar menos de un minuto.
no hay que desperdiciar ninguna crisis. Sabemos que sí hay una crisis de comunicación, sí la desinformación representa un gran reto, pero no desperdiciemos la crisis, innovemos. Una de las cosas que estamos haciendo es esta alianza que trae distintos actores de diferentes países para realmente compartir las diferentes perspectivas y poder crear soluciones juntos. Entonces, bueno, ese es un gran tema. Abordamos temas desde periodismo hasta la inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, etcétera. Y bueno, ANISA es parte de esta alianza internacional y buscaremos seguir trabajando juntos. Así que muchas gracias. Perdón, es que César quería contaros una cosa, porque alguien hizo la pregunta sobre sostenibilidad y lo difícil que es el negocio. En mi cabeza estaba, pero quería comprobar que no estaba yo haciendo desinformación. Hay una iniciativa que se llama Ad4News. Les recomiendo que inscriban a sus medios. Es una iniciativa global que trabajan varias organizaciones a nivel global que hacen un directorio que ellos verifican que sean los medios que publican basados en hechos y todos, y luego ese directorio lo pueden consultar las agencias de publicidad por Internet. Y esto permite que las agencias de publicidad en Internet le den prioridad, porque tienen mayor credibilidad, estos medios que ya han sido, digamos, revisados por terceras fuentes independientes. Se llama Ads4News. La verdad, se me había olvidado por completo. Ads4News.org, y ahí está toda la información.